no logra ponernos en contra de Dios. Entonces, si de todas maneras queremos ser cristianos y religiosos, entonces el espíritu de anticristo procura confundirnos y presentarnos otro Jesús, no el Jesús real del cual dan testimonio por el Espíritu Santo los apóstoles del Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pablo dice eso, que a veces la iglesia allá en Corinto, a veces toleraba si alguno les presentaba otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Y Juan dice que si alguien viene a nosotros y no trae la doctrina apostólica acerca de Cristo, no se le puede dar la bienvenida de una manera apresurada e ingenua. El apóstol del amor, del cual podemos aprender la inclusividad del cuerpo de Cristo, era inclusivo, pero no era ingenuo. La inclusividad de la iglesia debe ser verdadera, pero no debe ser ingenua. Recibimos a los hijos de Dios, pero no recibimos cualquier espíritu con cualquier doctrina en cuanto a cosa tan fundamental como la confesión acerca de quién es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el fundamento de la iglesia, y la iglesia es edificada sobre la roca del Señor Jesucristo, siéndonos por el Padre revelado y entonces confesado por la iglesia. Entonces el gnosticismo también tiene una confusión en cuanto a que Jesús es el Cristo. El nestorianismo, se le dio el nombre de un patriarca de Constantinopla llamado Nestorio a la herejía que dice que la persona humana de Jesús es una y la persona divina es otra persona, como si fueran dos personas, y como si la humana fuera Jesús y la divina fuera el Cristo. Entonces tampoco confiesa que Jesús es el Cristo. Entonces hay un error del judaísmo tradicional que rechaza al Mesías, a Jesús como el Mesías. La del gnosticismo serintiano, por ejemplo, la del nestorianismo. Y hoy en día, desgraciadamente, esto también sucede con personas queridas, bien intencionadas. Incluso yo me atrevo a decir que muchos son hermanos míos, que creen de corazón en el Señor, en su espíritu han nacido de nuevo, pero han sido engañados por el espíritu de error en su entendimiento, que niegan al Hijo. Y esa expresión, negar al Hijo, también es una expresión corta, rápida, pero profunda. Hay maneras muy sutiles de negar al Hijo. Y es, por ejemplo, decir que Jesús es Dios. Todos nosotros creemos que Jesús es Dios, y Jesús es Dios. Pero decir que es la persona única de Dios, que la persona del Padre se metió en un hombre y que entonces a ese hombre se le llamó Hijo, pero que la persona del Hijo es la misma persona del Padre y que no hay tal persona del Hijo con el Padre, sino que en la divinidad solamente existe la persona del Padre, y entonces está negando la persona del Hijo. Entonces está negando al Hijo. La doctrina solo Jesús, unitaria o unicista, de distintas maneras, tiene ese problema. Niega al Hijo. Entonces, hoy, hermanos, en continuidad con lo que estuvimos viendo ayer, cómo del misterio de la Trinidad surgen todos los tesoros de la sabiduría, todo tiene origen allí y se desarrolla allí, y es también el objetivo. De la Trinidad brota y a la Trinidad vuelve todo. Entonces hoy necesitamos
profundizar un poquitito más en la confesión acerca del Hijo con el Padre en la eternidad, en la Trinidad, antes de la creación. Después sí viene la creación. Y ayer habíamos quedado allí en esos hierritos que salen para continuar edificando la columna. Y habíamos llegado a Juan 17, donde dice con mucha claridad el Señor Jesús al Padre: Padre. El Padre a quien Él está invocando es una persona divina. El Padre tiene conciencia de sí mismo y dice en otro pasaje: Hijo, yo te he engendrado. Ese yo es la persona del Padre. Solamente una persona puede tener conciencia de sí mismo y decir yo. Ahora, si alguien tiene conciencia de sí mismo, así como Dios, así como los ángeles, así como los seres humanos, decir yo, tiene que ser una persona. Una cosa no es una persona. La conciencia que los animales tienen de sí mismos es conciencia de animal. No es el mismo tipo de conciencia que tiene un ser humano, aunque hoy hay que decirlo porque con tantas películas donde los caballos hablan, los perros hablan, bueno, ahora le aplicamos la palabra persona a los perros y a los caballos, etcétera. Pero hablando dentro de la normalidad, limpiando nuestra mente de tantas cosas necias, si el Padre dice yo, tiene que ser una persona, o si no, no podría decir yo. Y si el Hijo dice yo, también el Hijo tiene que ser una persona. Y si el Hijo habla con el Padre y habla de una relación que ellos tenían antes de la creación del mundo, entonces la persona del Hijo tenía que estar con la persona del Padre antes de existir cualquier cosa. Y ahí habíamos quedado ayer en Juan 17. Padre, glorifícame, glorifícame, o sea, a mi persona, a la persona del Hijo. Tú, oh Padre, la persona del Padre es apelada. Se apela a la persona del Padre para glorificar a la persona del Hijo. Y en esa oración no se refiere al Hijo solamente como un hombre, porque dice, con aquella gloria que tuve. O sea, ahí tenemos que hacer explícito lo que está implícito, que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, la persona del Hijo compartió con el Padre la gloria, aquella gloria que yo tuve contigo, porque el Hijo es el resplandor mismo de la gloria de Dios. Entonces por eso él habla, aquella gloria que tuve, que yo tuve. Esa persona que tuvo la gloria con el Padre es el Hijo. Y ahí no está hablando él como un mero hombre, aunque en ese momento él ya se había hecho hombre, se había vaciado y se había hecho hombre. Pero ya era una persona divina con el Padre antes de hacerse hombre. Eso es lo que vamos a estar enfatizando por un momento. Aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Así que ese yo que habla con el Padre, yo tuve contigo, es un yo que no comenzó solamente en la humanidad del Señor Jesús después del nacimiento. O si no, él no hubiera podido decir, como dijo en otra ocasión, antes que Abraham fuese, yo soy. Y por eso el apóstol Juan tiene que proclamar la preexistencia del Verbo que estaba con Dios y era Dios.
En el principio era